Bueno, en este último vídeo de la serie que estoy presentando sobre Loop Quantum Gravity y Loop Quantum Cosmology, os voy a contar cómo incorporar perturbaciones a la teoría. Estas perturbaciones son necesarias, pues aunque el universo a grandes escalas sea aproximadamente homogéneo e isótropo, que son los pilares sobre los cuales se sustenta la cosmología estándar, también es cierto que son necesarias inhomogeneidades para explicar pues, la formación, perdón, de grandes estructuras tales como galaxias, cúmulos, etcétera, ¿vale? Vamos a ver cómo este formalismo, que llamaré híbrido por razones que vais a entender en unos instantes, cómo este formalismo puede llegar a predecir efectos cuánticos de la gravedad en la zona de multipolos bajos del Power Spectrum del fondo cósmico de microondas. Ahora explicaré todo esto. Básicamente vamos a trabajar con un formalismo en el cual el fondo homogéneo va a ser cuantizado utilizando Loop Quantum Cosmology, mientras que las perturbaciones van a ser cuantizadas utilizando una representación de Fock. De este modo, podemos tener un sistema canónico completo y cuantizarlo. Eso es esa es una visión. Existe otra forma de entender el problema y es tener un fondo homogéneo, que lo podemos cuantizar utilizando el Quantum Cosmology o cualquier otra teoría cuántica de la gravedad, y luego elevar su dinámica a las perturbaciones. En efecto, o sea, en definitiva, lo que queremos es estudiar las ecuaciones de esos modos perturbativos y ver qué efectos sienten de gravedad cuántica. Las predicciones de ambos modelos, es decir, el híbrido que he comentado, en el cual estudiamos de forma conjunta perturbaciones y fondo, una variedad simpléctica conjunta, y el otro, que es el de métrica vestida, en el cual hay dos pasos. Primero, sacar la trayectoria de Loop Quantum Cosmology y después elevarla a las perturbaciones, como si fuese de algún modo una especie de se llama métrica vestida por algo, porque como que los efectos cuánticos visten la métrica, ¿no? Bueno, pues las predicciones de ambos formalismos son distintas, pero son compatibles con el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. En concreto, sus predicciones varían en la zona de multipolos bajos, como, como veremos. Estoy simplemente introduciendo lo que vamos a estudiar en este vídeo, ¿vale? Las ecuaciones de los modos son de tipo oscilador armónico con una masa que depende del tiempo. Y es en esa masa donde se va a notar las diferencias entre el formalismo, ya digo, de métrica vestida y y el híbrido. Vale. Em, Existe, por tanto, una masa que es dependiente del tiempo en la propagación de dichos modos, que bueno, ha sido estudiada en Loop Quantum Cosmology Standard hace un par de años y que recientemente ha sido estudiada por unos compañeros míos del CSIC y por mí mismo en el modelo de Dapor-Ligener en Loop Quantum Cosmology. Y bueno, os hablaré de esto al final del vídeo, cuáles han sido nuestras conclusiones y qué hemos averiguado. Bueno, vamos a comenzar primero con qué es el Power Spectrum del fondo cósmico de microondas, porque lo he comentado en la introducción, o sea, en el primer vídeo de la serie, y también lo he comentado ahora, pero probablemente muchos de vosotros no sepáis lo que es. Entonces, lo primero, y que probablemente muchos sí sepáis, es que hace unos 50 años o 60 se descubrió que existe una radiación de fondo en el universo que tiene una temperatura aproximada de 2,7 Kelvin, ¿vale? Esta radiación viene del desacoplo de los fotones del plasma primordial aproximadamente 300.000 años después del Big Bang, ¿vale? Eh, digamos que se puede entender como la superficie de último scattering, es decir, antes de los 300.000 años, el universo era opaco a la radiación porque estaban acoplados los fotones y los electrones, pero una vez la temperatura fue suficientemente baja como para que los electrones pudiesen caer a los átomos y se
formasen, pues eso, átomos, los fotones ya no, no son, o sea, el plasma ya no es opaco a la luz y los fotones son emitidos. Y esa es la radiación que nos llega hoy en día con esta temperatura. ¿Cuál es el problema? Que esta temperatura es aproximadamente igual, miremos al punto al que miremos del cielo, ¿vale? Es decir, si miramos para allí y si miramos para allí, la temperatura es la misma, casi la misma, 2,7. Eh, la diferencia está, no sé, en la sexta cifra decimal o por ahí. No sé exactamente en cuál, pero es muy pequeña, ¿vale? Es decir, existen anisotropías, pero son muy, 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 muy pequeñas. Esto tiene un problema y es el siguiente. Si nosotros nos calculamos, por ejemplo, miramos la temperatura aquí y miramos la temperatura aquí. Si nos calculamos el horizonte causal de este punto, es decir, la máxima distancia que en la edad del universo ha podido tener influencia causal en ese punto, pues vamos a llegar a la conclusión de que dos puntos alejados una determinada distancia angular, que no sé exactamente cuál es, pero unos pocos grados, no pueden haber estado en contacto causal. Y por tanto, es una casualidad tremenda que esos puntos tengan la misma temperatura. Y no solo este y este, sino todos. ¿Vale? Esto lleva al paradigma inflacionario, es decir, tuvo que haber un momento en el cual todos los puntos estuviesen en contacto causal y tuviesen la misma temperatura, ¿vale? Esto se explica con el paradigma inflacionario, como ya he dicho, en el cual hay un periodo inflacionario donde la expansión del universo es aproximadamente exponencial y bueno, esto podría explicar tanto el problema del horizonte, que es esto, como el problema de que la curvatura espacial del universo sea aproximadamente cero, ¿vale? En Loop Quantum Cosmology tenemos una inflación muy parecida en cosmología estándar, lo único que el parámetro de Hubble en el bounce es cero, pero luego crece y luego decrece. Entonces tenemos un periodo de superinflación seguido de una inflación estándar. Por tanto, son necesarios, para los que sepáis un poco del tema, son necesarios menos e-folds en Loop Quantum, Cosmology y por tanto se llama inflación de corta vida. Pero bueno, detalles al margen, la cuestión es la siguiente. Un segundo que voy a por el borrador. Bueno, como decía, la cuestión es la siguiente. Como he dicho, la temperatura de 2,7 no es exactamente igual en dos puntos distintos, sino que hay anisotropías. Estas anisotropías, como estamos mirando al cielo, a la bóveda celeste, podemos descomponerlas en función de armónicos esféricos, igual que se hace en mecánica cuántica, ¿no? Bueno, pues podemos hacer una descomposición así. ¿Vale? La dependencia fundamental radica no en el coeficiente de la expansión, sino en el valor esperado de su promedio. O sea, promediamos a todas las m's para un L dado. Y esto me da lugar a lo que es al espectro de potencias. Perdón. Para cada valor de L existen 2L más 1 valores de M. Bueno, este espectro para L igual a 0, que correspondería con una distancia angular de 360 grados, esto sería pues cogerse la temperatura y promediar. Aquí como estoy hablando de delta de T sería algo así como la temperatura menos la temperatura media, que es el 2,7, dividido el 2,7, pues esto indica que el primer modo sería 0, ¿no? Porque
estamos promediando el promedio. Para el L igual a 1 sería el momento dipolar, sería tener dos secciones en la esfera, y esto básicamente va a ser o va a depender de la velocidad relativa entre la Tierra y el fondo cósmico de microondas. Entonces también se suele quitar o se corrige este modo. Entonces nos empezamos a preocupar a partir del igual a 2. ¿Qué ocurre? Bueno, existen tensiones en la región de multipolos bajos hasta L igual a 30, que se corresponden con escalas angulares grandes. Es posible, bueno, que dichas tensiones se deban a efectos de gravedad cuántica, es decir, esos modos que pueden estar entrando ahora en nuestro horizonte causal sintiesen los efectos de gravedad cuántica del universo primigenio y dejen rastro en esa zona, ¿vale? También es posible que esos errores o esas tensiones se deban a lo que se conoce como varianza cósmica. ¿Por qué? La varianza cósmica radica en el hecho de que este objeto de aquí, cuando L es grande, se puede medir muy bien porque tenemos muchos valores de M para los cuales promediar. Sin embargo, cuando L es pequeño, hay pocos valores de L para promediar, dando lugar a fluctuaciones estadísticas más grandes. Entonces, como he dicho, el fondo cósmico de microondas se puede caracterizar en términos de su espectro de potencias a dos puntos y que tiene, digamos, anomalías en la zona de multipolos bajos. El objetivo es intentar relacionar dichas anomalías con gravedad cuántica, en este caso Loop Quantum Gravity. De hecho, a partir de Loop Quantum Gravity podemos sacar el espectro de potencias de fondo cósmico de microondas, como he dicho, en un formalismo híbrido o en un formalismo de métrica vestida y sacar predicciones, ¿vale? Bueno, para estudiar perturbaciones en Loop Quantum Cosmology, o para incorporarlas más bien, lo que hacemos es descomponer las funciones clásicas del espacio de fases, que son la tresmétrica, el lapso, el shift y un campo escalar que vamos a meter como inflatón, descomponerlo en modos, como si fuese una descomposición de Fourier, en modos del operador laplaciano y en modos cero. El modo cero, bueno, ahora voy a explicarlo. Modos del operador laplaciano, modos del operador de Laplace-Beltrami, más modos cero. Los modos cero son alfa, que es el factor de escala logarítmico, es decir, es el logaritmo del factor de escala que conocemos, que vive aquí. Phi, que es el modo cero del campo escalar, y n0, que es el modo cero del lapso, ¿vale? Cuando hacemos esto y lo hacemos con cuidado, si queréis los detalles os puedo pasar referencias, podemos encontrar que el hamiltoniano en Loop Quantum Cosmology es... Ahora explico lo que es cada cosa. Bueno, esto en las notas no lo tengo con tanto detalle. En las notas simplemente os he escrito una página donde os comento pues estas cuestiones, pero sin mucho detalle porque es bastante, no complicado, pero sí avanzado, y con que entendáis lo que es la Loop Quantum Gravity y la Loop Quantum Cosmology estaría satisfecho, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay mucho más y si tenéis curiosidad, pues os puedo pasar papers o referencias, lo que sea, ¿vale? Bueno, como decía, el hamiltoniano se puede descomponer en un modo cero, esto a segundo orden, ¿vale? Truncamos a segundo orden. A segundo orden, el sistema sigue siendo simpléctico, ¿vale? Truncamos a orden 2 y tenemos un modo o un sector, sí, modo 0, multiplicado por el modo 0 de la función lapso, y luego perturbaciones que son lineales. Estos son
ligaduras lineales en las perturbaciones escalares, en este caso, ¿vale? Como esto también es lineal, pues tenemos que esto es cuadrático. Y esto es cuadrático en las perturbaciones, este en las tensoriales y este en las escalares. Las perturbaciones escalares vienen dadas por digamos, el vector de onda del modo de Laplace-Beltrami y la paridad, ¿vale? Para no sumar dos veces el mismo. Y aquí, aparte, tendríamos el modo tensorial, o sea, nos dice la polarización tensorial. Y aquí, pues, como es escalar, pues solamente tiene el índice epsilon, ¿vale? Entonces, bueno, además, esto de aquí sería el hamiltoniano del sistema sin perturbar cuando quitamos las perturbaciones. Sería como, a la hora de cuantizar, como el de Loop Quantum Cosmology. Interesa estudiar perturbaciones invariantes gates, como dije en la introducción, en el primer vídeo. Entendemos perturbaciones invariantes gates como aquellas que conmutan con estas dos, ¿vale? A nivel perturbativo. ¿Por qué? Pues porque la relatividad general es invariante gauge, es covariante, invariante bajo difeomorfismos, e interesa trasladar dicha simetría a las variables del espacio de fases, ¿vale? Bueno, obviando detalles técnicos que son bastante complicados, podemos construir los siguientes o las siguientes variables. Resulta que según se construyen, cada variable tiene su momento canónico asociado. Por un lado tenemos el sector homogéneo, ¿vale? El sector homogéneo va a estar formado por el modo cero del factor de escala logarítmico y el del campo escalar homogéneo, ¿vale? Y sus momentos, que serán pi alfa y pi phi. Les voy a quitar las tildes porque es un coñazo arrastrarlas todo el rato. Y luego está el sector de las perturbaciones, que está formado por las variables escalares, que son v y su momento. Estos son los modos de Mujanov-Sasaki. Las variables tensoriales, que los vamos a llamar con d. No hay variables vectoriales por el contenido de materia que estamos suponiendo. Bueno, sí las hay, pero son gauge, así que no interesan. Y luego están las ligaduras perturbativas, se me está quedando sin tinta esto. Las ligaduras perturbativas lineales y sus momentos asociados. ¿Vale? Esto es todo. Estas son gauge invariant, porque Poisson conmutan con estas dos, y estas son gauge puramente hablando. Entonces el modo cero, que lo vamos a llamar así, se puede escribir de esta forma. Esto no es relevante, simplemente está relacionado con... porque vamos a trabajar con secciones compactas. Todas las expansiones que he hecho son sumatorios, no integrales, estamos en secciones compactas. Y esto tiene que ver con cuáles son... Podemos trabajar con topología como si fuese un tres toro, y esto tiene que ver con la longitud de dichas secciones, pero bueno, no es relevante. Esto está compuesto de el momento al cuadrado del inflatón, el hamiltoniano del Loop Quantum Cosmology y luego unas cosas que dependen en general de forma cuadrática de las perturbaciones escalares en este caso y aquí las tensoriales, ¿vale? Esto es el modo cero, por tanto, el hamiltoniano total va a ser el lapso, y esto lleva un factor de volumen abajo, y luego multiplicador de Lagrange. Bueno, habría que poner los índices estos, pero y otro multiplicador de Lagrange y el otro momento. Bueno, este es el modo cero, como he dicho, y estos son estas variables. Las consideramos como momentos por una cosa muy sencilla, y es que como son ligaduras y las vamos a imponer a la Dirac, el hecho de considerarlas como momentos hace que los estados físicos no vayan a depender de sus variables conjugadas, ¿no? Entonces eso nos va a simplificar bastante la vida.
¿Qué significa esto? Bueno, pues que el espacio de Hilbert con el que vamos a trabajar, como he dicho, gracias a esto, va a ser el espacio de Hilbert cinemático de la Loop Quantum Cosmology por el de la materia, en el que vamos a considerar una representación tradicional de Schrödinger, en la que el campo actúa multiplicativamente y su derivada y su momento como derivada generalizada. Y luego, ahora explicaré los espacios de Fock asociados a las perturbaciones escalares y a las tensoriales. No hay dependencia en las variables asociadas a las ligaduras perturbativas lineales, pues el hecho de considerarlas como momentos hace que los estados físicos no vayan a depender de ellas, ¿no? Porque son derivadas y si es cero, quiere decir que el estado físico no va a depender de eso. Bueno, lo que se hace ahora es emplear, ya lo he adelantado aquí, en cierto sentido, ¿no? Para las perturbaciones, una representación de Fock, como pues en mecánica cuántica ordinaria, en teoría cuántica de campos, ¿no? Tenemos operadores escaleras de creación y destrucción. Y bueno, se puede demostrar que esta cuantización es única si el vacío es invariante bajo las isometrías del modelo FLRW, del vacío de las perturbaciones, y si la dinámica de Heisenberg de los operadores escalera A y A dada se puede implementar unitariamente, ¿vale? Esto no tiene mayor problema, sería simplemente pues ¿no? Y esto de aquí es el que hemos estudiado, es el hamiltoniano de la Loop Quantum Cosmology. La representación de este hamiltoniano de forma cuántica va a depender de varias cosas. Primero, hay que representar esto, que sabemos hacerlo. Hay que representar esto, que sabemos hacerlo. Hay que representar esto, para lo cual vamos a utilizar la simetrización algebraica de toda la vida. Y hay que representar esto. No lo tengo en las notas, pero estos bichos van a depender de el momento del factor de escala al cuadrado, ¿vale? ¿Y cómo voy a representar esto? Bueno, pues puedo utilizar las relaciones que hay entre los hamiltonianos para representar esto en términos de el hamiltoniano de Loop Quantum Gravity, ¿vale? Más o menos una potencia del potencial que le meta yo al campo escalar. Pero bueno, no es relevante. Lo puedo representar así. Pero también lo puedo... Esto siguiendo la propuesta de Dapor-Ligner, por ejemplo. Pero también lo puedo hacer siguiendo la propuesta estándar, ¿vale? Entonces, va a haber una ambigüedad a la hora de representar estos operadores, pues hay una ambigüedad en la representación de este bicho de aquí. Podemos optar por representarlo de esta forma, directamente. Pues mezclar dos representaciones sería como absurdo a nivel teórico, ¿no? Sin embargo, estos bichos también dependen de inversos de este objeto. Esto de aquí, no me voy a meter mucho en esto, pero esto de aquí, a la hora de representarlo, se puede hacer así, ¿vale? Perdón, esto es un alfa. Y este bicho de aquí se puede representar, o lo vamos a representar de modo que deje invariantes los sectores de superselección, porque son perturbaciones y no tiene sentido que los toque. Entonces se puede escribir como un operador que produzca saltos de paso 4. Sin embargo, como estoy diciendo, esto de aquí va a depender de si lo represento de forma estándar o en la propuesta de Dapor-Ligner, y por tanto va a haber una ambigüedad en la representación de este hamiltoniano por culpa de esto, ¿vale? Esta ambigüedad la hemos estudiado en el artículo que hemos publicado recientemente, ahora os comentaré, y bueno, voy a llamar prescripción A cuando sigo la propuesta de Dapor-Ligner para la representación de esto aquí, y B
cuando sigo la estándar, ¿vale? Pero en todo momento la representación del hamiltoniano va a seguir la propuesta de Dapor-Lingner, ¿vale? Bueno, dos formalismos, el híbrido y el de métrica vestida. ¿Qué hacemos en formalismo híbrido? Todo es canónico, ¿vale? Es decir, ya tenemos un hamiltoniano cuántico, lo acabo de borrar, sabemos representar todo de forma cuántica y lo que hacemos es, primero, partimos de ese operador cuántico. Después, despreciamos las posibles transiciones por las perturbaciones en los estados de la geometría. Eso nos permite tomar, digamos, valor esperado en la geometría y nos va a dar lugar a un operador que sigue siendo un operador en la sección, en el sector de las perturbaciones y que depende de la geometría vía valores esperados. Como ya comenté en la introducción, esto se puede hacer cuando tenemos estados que están muy picados en la trayectoria efectiva. La trayectoria efectiva es cogerse el hamiltoniano de Loop Quantum Cosmology y sustituir los operadores por su contrapartida efectiva, que van a ser, en definitiva, senos y cosenos de la variable de conexión, ¿vale? Cosas así. Cuando el estado está muy picado en esta trayectoria, resulta que podemos estudiar su dinámica como aproximadamente igual a la dinámica que genera el hamiltoniano efectivo, ¿vale? Y sería meterlo aquí. Bueno, pues resulta que con esta ligadura para las perturbaciones, yo puedo sacar las ecuaciones de mis modos tensoriales y mis modos escalares. Y me va a salir algo así. Si lo hacéis, os puedo pasar referencias, como ya digo. Nos sale para las tensoriales una masa tensorial y para las escalares una masa escalar. Esto es formalismo híbrido, ¿vale? Y estas masas están relacionadas por el potencial que se llama de Mojanov-Sasaki. Bueno, pues en el artículo hemos estudiado el comportamiento de estas masas, tanto escalares como tensoriales, siguiendo las dos prescripciones que he comentado. La prescripción más natural teóricamente, que era la A, en la cual representábamos el momento del factor de escala al cuadrado según la propuesta de Dapor-Lingner, y luego la B, donde mezclábamos ambas prescripciones. Simplemente por estudiar si estos cambios en las prescripciones nos afectan a la física de forma significativa, que de hecho no va a ocurrir. Este potencial de Mojanov-Sasaki también se puede estudiar en ambas prescripciones, dando lugar a diferentes potenciales. En la zona de relatividad general ambos coinciden, pues se recupera el límite de relatividad general, pero en la zona del bounce y en la rama de Sitter van a diferir. Después también podemos hacer lo mismo en métrica vestida. En métrica vestida lo que se hace es evaluar estas funciones, que esto clásicamente es menos la segunda derivada del factor de escala dividido el factor de escala. Pues es evaluar esto utilizando las soluciones efectivas de Loop Quantum Cosmology, ¿vale? Y para las derivadas temporales utilizando el hamiltoniano efectivo. Si hacemos eso, pues también nos van a salir unas masas que hemos estudiado en el artículo según el modelo de Dapor-Lingner y hemos estudiado en concreto su positividad, ¿vale? Os voy a hablar un poco de las masas y concluyo, ¿vale? Bueno, las masas y en concreto su positividad, ahora os cuento por qué es necesaria su positividad, han sido estudiadas tanto en Standard Loop Quantum Cosmology, esto fue estudiado en 2018, como en el modelo de Dapor-Lingner, que esto lo hemos hecho pues recientemente cuando estáis viendo este vídeo, hace un mes que lo hemos publicado. Está en Archive, podéis descargarlo, os mandaré la referencia y lo hemos mandado a publicar a una revista que se llama Classical and Quantum Gravity. ¿Qué encontramos? Encontramos lo siguiente. En el modelo, bueno, las conclusiones van a ser parecidas, así que lo voy a hacer en conjunto. Lo que se encuentra es que en el formalismo híbrido
Las masas son positivas tanto en cosmología estándar como en el modelo de Dapor-Liguener en los sectores que nos interesan fenomenológicamente. Eh, Aquí se han estudiado en el Bounce y aquí se han estudiado tanto en el Bounce como en la rama de Sitter. ¿Por qué? Pues porque dichas regiones son los lugares, digamos, naturales donde, o en los cuales establecer las condiciones iniciales para las perturbaciones, ¿vale? Por ejemplo, esas condiciones iniciales se pueden estudiar en forma de vacíos adiabáticos y para la construcción de los vacíos adiabáticos, para que se pueda hacer para todas las frecuencias de las perturbaciones, es necesaria la positividad de la masa, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es estudiar la positividad de la masa. En el formalismo híbrido, en las regiones donde domina la energía cinética del inflatón frente al potencial, que son los ajustes que, que mejor se ajustan al espectro de fondo cósmico de microondas, el Loop Quantum Cosmology, resulta que en el formalismo híbrido son positivas. Mientras que en el de métrica vestida, Dress-metric, eh, son negativas. Por ejemplo, la masa tensorial en Dress-metric, como es algo así, es natural que sea negativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el bounce el volumen del universo es un mínimo. Entonces, esto es positivo y con un signo menos es negativo. Por tanto, la masa por narices tiene que ser negativa, ¿no? En cambio, en el formalismo híbrido no, sale positiva. Ya digo, los detalles los podéis estudiar, encontrar en el paper. Así que bueno, con esto concluye esta serie de vídeos sobre Loop Quantum Gravity. Por un lado, quiero que entendáis que la Loop Quantum Gravity es una de las propuestas como teoría cuántica de la gravedad, pero que es muy difícil de estudiar. De hecho, no se conoce una implementación de la ligadura escalar que tenga buen límite semiclásico. Sin embargo, podemos utilizar sus técnicas para estudiar modelos cosmológicos y eso da lugar a la Loop Quantum Cosmology, donde sí que podemos representar la ligadura hamiltoniana. Podemos ir más allá y estudiar perturbaciones en cosmología y hemos visto que esto da lugar a predicciones en el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas, que es algo que podemos medir. Entonces, puede ser que por primera vez haya un escenario físico en el cual podamos detectar efectos de gravedad cuántica y poner a prueba pues, nuestras teorías. Es decir, diferentes cuantizaciones del fondo o diferentes prescripciones para algunos operadores van a llevar pues, a una serie de diferencias en la zona de multipolos bajos, ¿vale? Problema, pues que esta zona no solo va a estar afectada por efectos de gravedad cuántica, en teoría, sino que también hay efectos de materia oscura y otros efectos cosmológicos. Por tanto, predecir cosas aquí se puede, pero es una zona muy sensible y es muy complicado. Así que hasta aquí el vídeo, espero que hayáis disfrutado de este curso tanto como lo he hecho yo explicándolo y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme.